En Río de Janeiro, a finales de los años 50, algo estaba a punto de romperse. No un objeto ni un manifiesto, sino una manera entera de entender lo que podía ser el arte. En un lado del estudio, Lygia Clark experimentaba con formas que respiraban, objetos que se abrían como piel, estructuras que obligaban al espectador a mirar hacia adentro, a tocarse, a tocar al otro. En el otro lado, casi como si el destino lo hubiese trazado con una línea vibrante, Elio Oiticica preparaba un color que no era color. Era ritmo, era cuerpo, era samba, era favela, era comunidad en estado puro. Dos búsquedas radicales que avanzaban sin pedir permiso. Y entonces ocurrió lo inevitable. El mundo del arte decidió que entre ellos debía haber una rivalidad, que si uno miraba hacia el interior, el otro miraba hacia afuera, que si uno desmaterializaba el objeto, el otro expandía la experiencia, que si uno quería transformar al individuo, el otro quería transformar al colectivo, que si él era el rebelde, ella debía ser la severa. Una narrativa demasiado perfecta para no ser sospechosa. La historia institucional, esa que siempre necesita héroes y antagonistas, tensiones y rupturas, tomó a Clark y a Oiticica y los convirtió en opuestos complementarios, casi como si hubieran liberado una batalla silenciosa por el alma del neoconcretismo brasileño. ¿Fue esa rivalidad un conflicto verdadero o fue una ficción construida por críticos, curadores y mercados que necesitaban un relato? Entre cartas, testimonios, afinidades estéticas y desacuerdos inevitables, aparece algo más complejo. Dos artistas radicales, cada uno empujando las fronteras del arte hacia lugares distintos, sin pelear entre sí, sino peleando contra el mundo que no sabía cómo recibirlos. Dos trayectorias que la historia simplificó como si fueran boxeadores, cuando en realidad eran dos líneas paralelas, tensas, vibrantes, que se rozaban sin necesidad de chocarse. Antes de que la historia la colocara como la contraparte de Oiticica, Lygia Clark ya estaba liderando una revolución silenciosa que el arte brasileño tardaría décadas en entender. No era joven cuando empezó a romperlo todo. Tenía casi 40 años cuando entró al neoconcretismo, cargando una vida de maternidad, de psicoanálisis, de introspección, de una disciplina feroz que la convertía en una anomalía dentro del canon de la época. Mientras otros artistas se obsesionaban con la forma, ella se obsesionaba con el cuerpo, con la respiración, con la piel, con la experiencia interna. Su batalla era existencial. Lygia tenía esa cualidad rara de los artistas que no quieren objetos, sino procesos. Lo suyo era producir estados. Cada pieza que creó durante los años 60, desde los bichos hasta las máscaras sensorias, era un intento de desarmar la frontera entre el espectador y obra, obligando a quien la tocara a involucrarse desde una intimidad que el arte moderno no sabía manejar. Su trabajo exigía entrega, vulnerabilidad, participación activa y no quería que la miraran, quería que la vivieran, y esa actitud la convirtió en un problema. Para la crítica y para el mercado, inclusive para el propio Brasil, Lygia Clark daba incomodidad. No producía objetos vendibles, sino que producía experiencias irrepetibles. No ofrecía una estética exportable, sino que ofrecía un territorio afectivo donde el arte dejaba de ser cosa y empezaba a ser terapia, frontera y provocación física. El campo del arte brasileño nunca supo dónde ubicar a una mujer que no pedía permiso, que no podía producir adornos ni coloridos tropicalismos, que hablaba de cuerpo cuando el mundo del arte hablaba de geometrías, que hablaba de sentir cuando la crítica quería hablar de forma. Su radicalidad era íntima y por eso fue subestimada. La consideraban interiorista, como si la profundidad de la psique fuese menos revolucionaria que el estallido de la calle. Pero Clark avanzó igual. No necesitaba legitimación, necesitaba rigor y lo tenía. Mientras muchos artistas trabajaban para el presente, ella trabajaba para un futuro que aún no existía. Lo supo cuando sus obras dejaron de ser objeto y se convirtieron en terapias, proposiciones que exigían tocar, respirar, entregarse al otro. Ahí terminó de quebrar el último límite. Su arte era estado, era cura y era ritual. Muchos no la entendieron. Otros la respetaron en silencio, algunos la convirtieron en mito tardío, pero la verdad es que Lygia Clark siempre estuvo afuera del lugar.
precisamente porque estaba adelantada a todo. Su obra competía con la estructura misma del arte moderno. Su rivalidad era el sistema que quería encasillarla como la mujer neoconcreta, cuando ella estaba inventando un territorio completamente nuevo. Y es desde esa radicalidad que la historia la reencuentra hoy, ya sin pedirle que sea contrapunto de nadie, sino entendiendo que fue una revolución en sí misma. Si disfrutas el contenido de The Kitsch Press, puedes unirte a nuestras membresías aquí en YouTube. Como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo, conversaciones más profundas sobre arte contemporáneo, entrevistas exclusivas, contenido exclusivo en ferias internacionales y acceso anticipado a nuevos proyectos de The Kitsch Press. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo nuestra plataforma dedicada al arte latinoamericano, la crítica cultural y las conexiones dentro del mundo del arte internacional. Unite y sé parte de esta comunidad. Si Lygia Clark era la artista que miraba hacia el interior del cuerpo, Elliot Tisika fue el que abrió las puertas de ese campo hacia el mundo. Nacido en una familia ligada a la intelectualidad y a la arquitectura, creció en un entorno donde la abstracción geométrica era un destino posible, pero él siempre quiso empujar los límites un poco más lejos, un poco más desobediente, un poco más incendiario. Su entrada al neoconcretismo fue la de un niño prodigio que ya sabía que quería respirar el color, que la forma se moviera, que la obra dejara de ser objeto para convertirse en acontecimiento. A diferencia de Clark, cuya radicalidad era introspectiva y casi clínica, la de Tisika era expansiva, colectiva y callejera. Él quería invitar al espectador a sacarlo a bailar, literalmente. De ahí nacen los parángoles, capas de color que se visten, se agitan, se viven. Obras que existen únicamente cuando el cuerpo las activa, cuando una samba las sacude, cuando la calle las atraviesa. Hoy Tisika entendió antes que nadie que el arte latinoamericano podía ser favela, podía ser ritmo, podía ser conflicto, podía ser goce, y ese gesto, el de sacar el arte del museo para llevarlo a la calle, lo volvió una figura profundamente incómoda para la institucionalidad brasileña, no solamente por su estética, sino por su ética. Hoy Tisika se adentró en las favelas como participante, como alguien que entiende que la representación es insuficiente cuando el mundo afuera está ardiendo. Esa relación directa con la marginalidad, con la pobreza, con la violencia estructural del Brasil urbano, lo volvió un artista imposible de domesticar, incluso para quienes querían celebrarlo. Pero su camino tampoco fue lineal. El exilio lo llevó a Londres, luego a Nueva York, donde enfrentó otras formas de exclusión, la del artista latinoamericano que no entra del todo en las lógicas del mercado anglosajón. Sus ideas eran demasiado vivas, demasiado indisciplinadas y demasiado difíciles de vender. Mientras Clark se volvía incomprensible por su interioridad, hoy Tisika se volvía incomodísimo por su exterioridad. Su obra era vida, y la vida no se colecciona fácil. Elio vivía la contradicción de ser celebrado y marginado al mismo tiempo, admirado por las vanguardias conceptuales, ignorado por el mercado, fetichizado por instituciones que querían una versión limpia de su radicalidad. Y aún así, su impulso era siempre el mismo: romper, abrir y expandir. Era un artista que intuía que el arte no debía representar el mundo, sino renegociarlo, que no debía estar en la pared, sino en el cuerpo, que no debía ser contemplación, sino experiencia. Su energía era volcánica, su pensamiento ingobernable, su obra indomesticable. Es ahí donde aparece la conexión profunda con Lygia Clark, no en la rivalidad, sino en la intensidad. Los dos estaban reinventando el arte desde lugares distintos, pero también ambos estaban movidos por el deseo de liberar al espectador de la pasividad, de convertirlo en protagonista, en agente, en cuerpo activo. Elliot Tisika compitió con el mundo entero, no con Clark, y perdió y ganó, y volvió a perder, y como hacen los artistas que van demasiado lejos, demasiado pronto. Lo que la historia convirtió en polaridad, en verdad era afinidad, un eco, una vibración compartida, dos caminos paralelos que nunca se tocaron del todo, pero que jamás dejaron de hablarse.
Cuando se observa la historia del neoconcretismo desde lejos, es fácil caer en la tentación de imaginar a Ligia Clark y Helio Ithaca como dos polos opuestos. Ella hacia adentro, él hacia afuera, ella obsesionada con el cuerpo privado, él con el cuerpo social, ella desmaterializando y él expandiendo. Pero esa narrativa ignora lo más fascinante, que durante un periodo crucial, ambos habitaron un mismo laboratorio estético, respiraron las mismas preguntas y empujaron las fronteras del arte brasileño desde inquietudes que vibraban en sintonía, incluso cuando tomaban caminos distintos. Lo que compartieron fue impulso, un impulso por librar las formas, por librar al espectador, por librar el cuerpo. Clark, con sus bichos, proponía un objeto que solo existía plenamente cuando alguien lo manipulaba. Una estructura viva, cambiante, que cuestionaba la pasividad contemplativa. Oiticica, al mismo tiempo, desarrollaba sus revelos espaciais, donde el color se desprendía del lienzo para ocupar el espacio como un cuerpo que ya no quería ser figura, sino presencia. No se limitaba, se reconocía y se acompañaban como dos antenas captando frecuencias distintas de una misma tormenta cultural. Las cartas que intercambiaron, a veces afectuosas, a veces tensas, revelan algo que la historia simplificó hasta borrar, que había diálogo, fricción, admiración y diferencia, todo mezclado. Clark veía en Oiticica una energía que escapaba de cualquier control y Oiticica veía en Clark una rigurosidad que rozaba lo clínico. Se influenciaron sin dependencia y se contradijeron sin ruptura. Eran dos artistas que sabían que estaban tocando un territorio nuevo, pero que jamás sintieron que el otro era obstáculo, sino que era un espejo y un contraste. En ese laboratorio compartido, ambos cuestionaron el estatuto del objeto artístico mucho antes de que la crítica internacional lo reconociera. Clark exploraba la interioridad del tacto, la respiración, la percepción. Oiticica exploraba la exterioridad del baile, la comunidad, el movimiento. Pero ambos estaban en guerra contra el mismo enemigo. La obra como mercancía estática, el museo como templo de pasividad, el espectador como figura subordinada. Los dos querían devolver la vida al arte y los dos comprendían que la experiencia estética debía producir transformación. La supuesta rivalidad entre Ligia y Helio no nació en talleres ni en cartas. Nació en las oficinas de críticos o los escritorios de curadores, en los catálogos que necesitaban estructuras dramáticas para explicar lo que no entendían del todo. Fue una construcción teórica, una narrativa diseñada para simplificar dos trayectorias complejas en una fórmula fácil. Él afuera, ella adentro, el color, ella cuerpo, el revolución, ella introspección. Esa polaridad servía para ordenar un movimiento demasiado inquieto para encajar en categorías rígidas. La crítica, especialmente la extranjera, pero también parte de la brasileña, necesitaba oposiciones, necesitaba héroes y contrapuntos, y en esa lógica, Oiticica encajaba perfectamente en el molde del genio rebelde masculino. Joven, brillante, callejero, atractivo para las narrativas que el arte occidental sabía vender. Clark, en cambio, era más difícil de digerir. Una mujer mayor, sin el glamour contracultural, sin un personaje fácilmente exportable. Clark era introspección, cuidado, psique, cuerpo vivido desde adentro. Era demasiado seria para ser pop, demasiado compleja para ser reducida a estilo, y demasiado autónoma para ser encasillada en una fórmula de venta internacional. Y así comenzó la narrativa. Se exaltó a Helio como el gran innovador del neoconcretismo, mientras se relegaba a Clark a un papel casi pedagógico. La madre espiritual, la terapeuta, la que preparó el camino para que él brillara. Una narrativa que, en el fondo, reproducía la misma estructura de siempre. La mujer como facilitadora, el hombre como protagonista del mito. Era más cómodo, más narrable y más vendible. Los catálogos internacionales empezaron a hablar de dos caminos opuestos, como si la historia del arte fuese un ring de boxeo. Las exposiciones tomaban esa oposición como eje curatorial. Las universidades señalaban el neoconcretismo como un campo de tensiones binarias y cuanto más se repetía esa ficción, más se convertía en verdad institucional. Esta polaridad se volvió sentido común crítico, aunque no tuviese raíces reales.
Para sostener esta ficción fue necesario borrar matices, omitir cartas de mutuo respeto, ignorar afinidades conceptuales, minimizar el hecho de que ambos estaban cuestionando los mismos límites del arte desde ángulos distintos. Era más útil presentar una disputa que un diálogo, más fácil vender una tensión que una complejidad. El mercado también tuvo su parte. Elio servía mejor como símbolo internacional. Su obra era más fotografiable, más espectacular, más adaptable a exposiciones blockbuster. Clark, con sus experiencias íntimas y terapéuticas, era un desafío. Cómo coleccionar una proposición, cómo asegurar una respiración guiada, cómo comercializar una terapia sensorial. Entonces, para el mercado, Clark quedó como la figura difícil y Elio como la figura iconizable. Esa diferencia simbólica no nació de la obra, sino de la estructura económica que decide qué se convierte en objeto y qué se convierte en mito. Así, la rivalidad era útil y en la historia del arte lo útil suele imponerse a lo verdadero. Para entender la distancia entre estas dos personalidades, hace falta mirar el Brasil que los rodeaba. Un país que entró en una dictadura militar en 1964, justo cuando ambos artistas estaban expandiendo los límites del arte con una libertad casi ingenua. La represión política, la censura cultural, la vigilancia constante y la violencia institucional no solo transformaron el país, también transformaron sus vidas, su obra y su relación con el mundo. Clark, que ya vivía en un territorio emocional complejo, vio como el espacio para la experimentación artística en Brasil se volvía cada vez más estrecho. No era un artista peligroso para el régimen, pero sí era un artista que desestabilizaba lo que el poder quería estabilizar: el cuerpo, la subjetividad, la intimidad, la autonomía. En un país donde el Estado quería controlar hasta la respiración de la población, Clark hacía obras sobre la respiración libre, y eso, aunque no la convirtiera en blanco directo de persecución, sí la convertía en una figura cada vez más aislada, y ese aislamiento la empujó a París. París le dio un respiro, pero también la empujó hacia una soledad que terminaría impregnando su obra. Allí, lejos del Brasil donde germinó el neoconcretismo, Clark dejó de sentirse artista en el sentido tradicional. Empezó a pensar el arte como terapia, como estado, como proceso psíquico. No porque quiso alejarse del arte, sino porque el horizonte político le arrebató el contexto que necesitaba para sostenerlo. Elio, en cambio, chocó de frente contra el régimen. Su obra era demasiado corporal, demasiado libre, demasiado vinculada con la samba, con la favela, con lo que la dictadura no quería ver como cultura legítima. Poner cuerpos marginales en el centro de la experiencia estética era un acto político explosivo, y aunque no fue perseguido de manera explícita, sí vivió bajo la sombra del control, la vigilancia y el miedo. Su estética era una provocación a un régimen que quería cuerpos disciplinados, no cuerpos bailando envueltos en paráboles. Su obra era demasiado viva para un país que quería quietud. Entonces vino el exilio. Londres primero, Nueva York después. El exilio no siempre narrado como tal, porque Elio no fue expulsado, fue empujado por la imposibilidad de trabajar dentro de un Brasil que se volvía cada vez más asfixiante. Sus años fuera del país lo transformaron profundamente. En Nueva York descubrió otras formas de marginalidad, otras violencias, otros silencios, y también descubrió que el sistema del arte global no sabía qué hacer con un brasileño que no encajaba en las categorías de exotismo esperadas. Su obra era demasiado política para el formalismo estadounidense, demasiado experimental para el mercado, demasiado viva para estabilizarla en una colección. La diáspora, la de ambos, fue un quiebre biográfico, estético y emocional. Clark se volvió cada vez más interior, mientras que Elio se volvió cada vez más exterior. Ella se cerró sobre el cuerpo como refugio y él estalló hacia la vida como resistencia. Y mientras sus trayectorias se fragmentaban en geografías distintas, el Brasil que los había visto nacer como artistas se convertía en una ausencia que los marcaba desde lejos. Cada uno vivió un tipo distinto de exilio.
Clarke uno interno, Oiticica uno geográfico. Pero ambos compartieron la experiencia de un país que no podía sostenerlos, y aquí aparece otra distorsión histórica. Cuando volvieron a narrarlos, museos y críticos ignoraron ese contexto. Separaron sus obras como si hubieran surgido en vacío, como si sus diferencias conceptuales fueran elecciones puramente estéticas y no respuestas a un país en ruinas emocionales. La dictadura y las diásporas fueron las fuerzas que quebraron su sincronía, no ningún conflicto personal. La tensión fue entre ellos y su tiempo, entre ellos y un país que nunca pudo contener las dimensiones de lo que estaban inventando. Al final, cuando dejamos de mirar las obras y empezamos a mirar los relatos, descubrimos que la verdadera rivalidad nunca fue entre Ligia Clarke y Elio Oiticica. Fue entre sus obras y el mundo que intentó reducirlas, entre la complejidad de sus búsquedas y la necesidad ansiosa de un sistema que quiere ordenar, simplificar, domesticar lo que no entiende del todo. Ellos dos jamás necesitaron competir, pero la historia del arte, con su hambre de dicotomías y héroes, decidió que era más fácil contarlos como opuestos que asumir que dos verdades podían coexistir sin destruirse. Lo que ambos hicieron fue desafiar las estructuras más rígidas del arte moderno. Clarke desmontó la obra desde adentro, desde la respiración, desde la piel. Oiticica la desmontó desde afuera, desde las calles, desde el vértigo colectivo. Uno abrió el cuerpo, el otro abrió el mundo. Y en ese doble movimiento, Brasil produjo un quiebre que el arte global tardó décadas en procesar. Lo que el sistema narró como tensión era en realidad una coreografía compleja donde un artista y un artista expandían horizontes complementarios sin necesidad de competir por ellos, pero el mercado, los museos y el canon no soportan la ambigüedad, no toleran la simultaneidad, necesitan relatos que se vendan, trayectorias que se recorten, mitologías que puedan circular, y así nació la fricción de la rivalidad, útil, ordenada y exportable. Una ficción que funcionó tan bien que terminó escondiendo lo que realmente importa, que el neoconcretismo brasileño fue uno de los momentos más radicales de la historia del siglo XX, precisamente porque fue múltiple, contradictorio e irreductible a una sola voz. Hoy, cuando miramos hacia atrás, la pregunta es: ¿cuánto perdimos al convertir una conversación en un conflicto? ¿Qué otras historias quedaron distorsionadas por la necesidad institucional de producir mitos fáciles? Clarke y Oiticica no fueron rivales, fueron dos intensidades que jamás compitieron por el mismo territorio porque sabían que el territorio del arte es demasiado vasto para reducirlo a un solo vector. El gran error de la historia fue obligarlos a elegir, porque la verdadera potencia está en aceptar que ambos tenían razón, cada uno desde un punto distinto del abismo, y que la belleza del neoconcretismo surge justamente de esa fragmentación, de ese exceso, de esa imposibilidad de reducirlo a un mito ordenado. No hubo rivalidad, hubo un legado que se expande todavía hoy, desobediente, imposible de domesticar, que existe a pesar del relato. Y tal vez ahí esté la victoria que ninguno buscó, que el mundo del arte sigue intentando narrarlos en oposición, mientras sus obras siguen hablando el uno con la otra por debajo de todas esas ficciones.